Abriendo el juego. Entonces, Nicole, ¿cómo se explica el fenómeno de Detroit? Porque este es como más complicado de explicar. Por una razón simple. ¿La quiere involucrar? Una razón bastante simple. Y es la ausencia de Javi Baez, porque ha coincidido que sale Javi Baez y de ahí en adelante este equipo ha sido otro equipo. No es que uno quiera decir que Baez era el factor negativo del equipo. Pero como que todos los caminos conducen a eso. Ha coincidido que cuando él sale, que es el jugador más caro de la franquicia comienza a jugar. ¿Sabes que yo no usara el término coincidencia? Era un tipo que te estaba regalando 4 años por juego. Bueno, lo que pasa es que no me atrevo también a decirlo como directamente, pero lo digo coincidencia porque él se lastima. No es que lo sentaron ni lo sacaron de roster, sino se lesiona y de ahí en adelante el equipo comienza a jugar mejor pelota. Uno lo que no se explica hasta dónde va a llegar ese fenómeno del factor cenicienta que tiene ahora mismo los Tigres de Detroit, porque han llegado demasiado lejos, porque uno no se imaginaba un Emmanuel Clase con Cleveland, un José Ramírez con Cleveland, dos dominicanos, dos factores claves en esa organización, y que ahora mismo, mire, precisamente viendo, ahora mismo José Ramírez está bateando para... Creo que un solo hit. Sí, un solo hit. De 9-1, si no me falla. Bueno, yo colocaba un tweet ayer en mi cuenta personal mencionando que ese equipo de Cleveland tiene ha anotado 2 carreras en las últimas 25 entradas. Y tiene 20 sin anotar. 20 consecutivas sin anotar. Pero lo mejor de todo es, del lado de Detroit, y lo peor para Cleveland, es que ellos hoy van a enfrentar la eliminación ante el tercer mejor bullpen de las grandes ligas. Y la verdad es que ha lucido mal la ofensiva de Cleveland. Ahí todo el mundo ha quedado a deber en esta serie. Pero crédito a Detroit. Y yo creo que eso es lo bonito de este deporte, señores. Yo creo que los propios Tigres podrían augurar al inicio de la temporada una campaña como la que ellos han tenido. Y la verdad es que todo el crédito a AJ Hinch, que para mí, lo mencioné aquí en la parte final de la vuelta regular, es un candidato sólido al manager del año, por lo que hizo con ese grupo. Para mí debe ser el ganador. Yo creo que ahí se coló en esa última parte de la temporada. Por cierto. ¿Tú crees que tú le darías el premio por encima del dirigente Cuatraro? Sí, porque ¿quién podía imaginarse que este equipo iba a estar en postemporada? Si ellos no llegan a playoff, a ellos se lo hubiera dado a Cuatraro. ¿Y tú no crees que lo castiguen? O al propio Bot. ¿Tú no crees que lo castiguen algunos periodistas y no voten por él estar involucrado en el caso aquel de Houston? No, es que ya él pagó por eso. Yo no creo. Mira, tú sabes que la sociedad americana, y legítimamente tampoco se estila, los que saben de leyes me van a entender, castigar 2 veces por el mismo error. Sobre todo legal, eso no es legal. Sobre todo cuando tú cumples, como tú dices. Exacto. Y sobre todo cuando tú demuestras arrepentimiento. Es que no solamente AJ Hinch cumplió vamos a decir, su castigo. Es que él fue apartado de ese equipo de Houston de manera, yo diría que de manera vergonzosa, y después, un año sabático, entre ese año sabático, Detroit le da la oportunidad. O sea que no solamente en términos laborales, sino también como en términos morales, ya él cumplió esa culpa. Por cierto, es la primera vez que Detroit en una serie de playoffs tiene 2 blanqueadas. Y es la primera vez desde el 1905 que en una serie de playoffs los 3 primeros juegos son blanqueadas. Recuerden que el juego que ganó Cleveland también fue por Tú sabes que en esa serie se dio una curiosidad rarísima. Ellos se han jugado entre ellos más de 2.600 juegos. Y es la primera vez que se ven en playoffs. Yo eso de verdad que me impactó cuando vi el dato. Óyeme, pero qué raro porque, bueno, lo que pasa es que son de la misma división y antes no había, el formato no ayudaba. Cuando tú eras de la misma división era difícil que se vieran las caras. Tú ibas, si ganaba la división, iba a playoff. Exacto, y no entraba por lo general el otro porque eran solamente uno de la división en un momento hasta que cambió con el formato del wild card. Y en ese momento era un wild card. Ahora, en ese equipo de Detroit de la década pasada, Cleveland también tenía poca oportunidad, que era el formato anterior, porque es que Detroit tenía 2 buenos receptores, vamos a decir, no 2 estelares, pero 2 buenos catchers. El hijo de Al Ávila, que era el suplente, era un buen catcher defensivo, pero tenían a Miguel Cabrera, a Carlos Guillén, a Brandon Inch, que estaba en el prime de su carrera, no era un estelar, pero estaba ahí. Tenían a Magli Ordóñez, tenían a Curtis Granderson, tenían a Justin Verlander, Max Scherzer, tenían a Joel Sumaya. Ese era un equipazo, el equipo de Detroit que fue a la Serie Mundial contra los Gigantes de San Francisco. Pero para ese intervalo de tiempo,
Cleveland no tenía ningún chance porque no tenía, bueno, ¿cómo se llamaba el que bateaba, el que bateaba feo, que tenía mucho poder? Detroit. No, de Cleveland, Cleveland, bateador zurdo de fuerza. Naylor. No, estoy Travis hablando Hafner. de Travis Hafner. Tenían ese grupo que había salido. El apodo era Prunk. Grady Sizemore había salido del panorama y Hafner se convirtió en el hombre de Cleveland. O sea que yo lo decía aquí, creo que la semana pasada. A mí lo que me gusta de cuando equipos como este avanzan, y quizás aplica también equipos como Kansas, es que el fanático común empieza a conocer ese tipo. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. Nosotros somos analistas, ¿verdad? Nosotros tenemos que, en teoría, ver la mayor cantidad de partidos posibles para tratar de hacer un mejor trabajo. ¿Cuántos juegos completos, por cuántos partidos ustedes vieron 5 innings de los Tigres de Detroit en la temporada? Yo no voy a mentir. Yo nada más veía los highlights. No, porque es que Detroit pasa a ser importante cuando comienza a ser notorio en la parte final de la Pero temporada. aún ahí tú no lo veías. Quizás alguna salida de Tari Scuba. No. Sí, Pero tal vez, Exactamente. pero tampoco Yo, dije 5 oye, entradas. cuando Scuba, Es más, yo Scuba lanzaba, yo recuerdo que yo ponía los juegos porque yo Exactamente. yo tengo que ver esto. Lo mismo pasaba con el de los Media Blancas de Chicago, que nunca llegaron a cambiar, el sur. Crochet. Yo, déjame ver. Cuando lo veía, yo, espérate. Que estos tipos Pero tú tienen sabes la qué bola. me pasaba y qué bueno que Orlando lo menciona porque eso es así. Una vez sale Tariq Skubal del montículo, que, ojo, no lo comencé a ver al inicio de la temporada, la comencé a ver cuando él comenzó a ganar notoriedad. Claro. Cuando se terminaba la salida de Skubal, yo quitaba el juego, porque Detroit no es un equipo interesante. Y ahí no te daba la oportunidad de ver el gran bullpen. ese bullpen. Iba a decir una mala palabra. Dígalo. Señores, miren, 14, en los últimos 26 innings, 14 pitchers diferentes de la organización de los Tigres de Detroit se han combinado para solamente permitir 12 hits y un total de 2 carreras. Ahora mismo es un combinado de una efectividad de 0.69. O sea que es algo impresionante, así como bien ustedes destacaban. Pero hablando hace un ratito, precisamente estábamos conversando acerca de los Mets y de los playoffs, así que vamos a escuchar lo que dijo Pipe Urueta, el coach de banca de los Miami Marlins. Estás escuchando Abriendo el Juego. Un poquito más, porque la verdad que hay que aprovechar todas estas cosas de Pipe y aprovechar que estamos en el playoff también, Pipe. Tú fuiste testigo de cerca también de otro proceso. La temporada de Filadelfia, que fue extraordinaria, ellos gastaron un dinero para armar ese equipo, pero hubo un equipo que se hablaba de expectativas para el 2025 y que dramáticamente en la segunda mitad cambió su rumbo, que son los Mets de New York. ¿Cómo se explica ese fenómeno de los Mets desde afuera? Sabemos que Pipe estaba enfocado en los Marlins, pero desde afuera, ¿qué puede decir Pipe de los Mets que él vio en esos primeros días de la temporada y esos Mets de la segunda mitad que parecían invencibles? Sí, yo creo que en las grandes ligas y en el juego de béisbol en general, el momentum es algo supremamente importante, ¿no? Este juego es bien contagioso. Cuando uno batean los otros 8. Cuando uno está pichando bien, todos los demás pichan bien. Y cuando se mete una racha negativa, es difícil pararla. Pero ahí creo que está la clave, ¿no? Los equipos que pueden frenar esas rachas negativas y los equipos que pueden extender esas rachas positivas, independientemente del talento. Obviamente el talento ayuda muchísimo. En el caso de los Mets de Nueva York tuvieron un talento bastante bueno durante la temporada completa. Creo que hay que darle mucho crédito a su dirigente Carlos Mendoza, un tremendo hombre de béisbol que recibió la oportunidad para dirigir un equipo. Bueno, y del lado de Houston estaba Espada también, que hizo gran trabajo con los Astros, correcto. Cuatraro con Kansas City. O sea que definitivamente mucha gente joven que hizo gran trabajo con el equipo de los diferentes equipos en Grandes Ligas. Sí, no, correcto. Creo que, como te digo, ¿no? Ese trabajo que hizo Carlos con el equipo fue bastante bueno, le dio confianza a los jugadores. Yo tenía comunicación con muchos de sus jugadores y no me digas que va a hacer out. Oye, 5 vueltas te vamos a mandar a dar al poco todo, sí. Si le hacían agua ahí. Y nada, mira, se enracharon, se la creyeron, como dicen por ahí, se creyeron lo que estaban haciendo y nada, y tuvieron ese final buenísimo para meterse en los playoffs, cosa que no le pasó a Arizona.
que también tenía una tremenda nómina, un tremendo equipo. Tu organización de la vida, que Correcto. también estabas mirando, me imagino, de Siempre, lejos siempre, lo siempre, que estaba siempre. pasando. De cerca, diríamos, porque siempre estaba pendiente de lo que ellos hacían y desafortunadamente perdieron unos juegos bien importantes al final y por ahí se metió ese ambiente negativo y terminaron perdiendo 2 series que fueron cruciales para ellos y nada, mientras Atlanta y los Mets ganaban, ellos estaban perdiendo y al final, en cuestión de 2 semanas, se definió todo. So, ese es el béisbol. El año pasado nos pasó a nosotros. Clasificamos de primero, armamos un tremendo equipo para el round robin, pero desafortunadamente los muchachos no se conectaron, no contagiaron. En Abriendo el Juego,